Buenos días a todos, bienvenidos a todos los colegas docentes de Capital, del interior. Un gusto estar nuevamente en un programa ABC Educación, periodo 2026, acompañado de este equipo fenómeno que hemos tomado la decisión de incursionar en esto que es nuevo, ¿no? El streaming, la radio, comenzamos con radio. Y bueno, un saludo muy especial para el que maneja todo el aparataje, como dice mi nieto, el profe Iván. Saluda a la gente, Iván. Buenas, buenas, un gusto estar con ustedes acá nuevamente en otra temporada. Esta es la tercera temporada, Ah, recordemos, mira vos. estamos en la tercera temporada de Todavía no hemos ABC dado precisión Educación, que vamos ¿sí? bien. Y bueno, con este equipazo que ya hemos armado de hace varios años, que nos acompaña en esta mesaza, como dice usted. Y bueno, se lo dejo para que lo presente usted, profe, a ver quién nos acompaña hoy Y día como en este programa. siempre, la señora del salario nació, liquidando salario familiar. Un placer que estés con nosotros nuevamente, Laura. Ariel, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente para ayudar a todos los docentes, las preguntas, todo. Y vamos a tratar de estar todo el año, Y si Dios y seguramente la que esa es la Virgen idea. La quiere. idea Esa es es la idea. justamente ayudar y como siempre, la secretaria Exacto. del equipo de FATSA, Marinés, un gusto que estés también nuevamente con nosotros. Hola, profe, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la presentación. Así que bueno, nuevamente a este nuevo programa. Y Sí, como decíamos, nueva tecnología, nos estamos sí, adaptando a exactamente. la nueva tecnología en modo streaming. Claro. Así que bueno, esta- Nos obliga en cierta manera, porque esto de querer ayudar, uno tiene que buscar los medios, ¿no? así es. Y no quiero dejar de saludar a nuestras compañeras que hoy no nos pueden acompañar, que es Carmencita Martínez, que está con su mamá enfermita, y bueno, y la Patricia Ocampo también, una verdadera trabajadora en educación, que también está con gripe, un mal que está atacando mucho, no Eso. únicamente a los colegas, sino también a los niños. Vemos que este fenómeno se está dando, y bueno, y hay que ir al doctor y sobre todo hacer reposo, así que en breve lo iremos a tener. Recordarle a mucha gente que este programa tiene el objetivo, como siempre digo yo, de ayudar, de instruir, de hablar de procesos, contarle qué es lo que pasa internamente en el Ministerio de Educación, pero también toca algunas situaciones que se están presentando en el índole de la escuela. Por eso también este programa este año se va a nutrir mucho de reportajes. Les comento que ya no estamos en el escenario donde estábamos normalmente, por una Ajá. cuestión de tiempo más que nada. Un Sí. saludo a FM Libertad, que nos Igual, recibió. igual le digo que vamos a salir por ahí, sí. Seguramente que sí. Este programa le contamos ahora a todos los que nos van a ver posteriormente, está siendo grabado y después lo vamos a retransmitir, ya vamos a estar proponiendo la fecha, qué día va a salir este programa grabado para que todos puedan escucharlo y mirarlo, ya sea por Seguramente la que sí. radio o también por acá vía, por nuestras redes. Recuerden que va a Exactamente. salir en vivo y en directo por nuestras redes de FATSA, ¿sí? Bien. También seguramente en algún momento volveremos a la radio. Creo que tenemos la puerta abierta del doctor Gorriti y su familia, que nos permitieron a nosotros y nos van a permitir, porque seguramente se va a transmitir a través de la FM 94.1 Radio Libertad, Exacto. y esta posibilidad también de acercarnos a sus instalaciones y poder hacer un programa cuando amerite, cuando las visitas requieran. Pero sobre todo contarles también que hay muchos temas que están dando vuelta en educación. Vamos a hacer reportaje justamente a todas aquellas personas que están encargadas de cada una de las áreas, ¿no? Entonces, pero sin dejar de lado siempre lo que nos interesa y lo que nos llevó a nosotros originalmente a armar este equipo de trabajo, que es el primer tema, lo salarial, ¿no? O Así sea, es. todo el mundo habla, uno escucha en las redes que nadie llega a fin de mes, y eso es una realidad. La tarjeta de crédito hoy es una aliada importantísimo siempre y cuando tengan margen. Pero bueno, es un contexto nacional que no está ajena a Salta. Es un contexto en donde yo siempre lo tomé como una bandera, en el sentido de decir que se está sujetando la inflación a costa de los Sí. trabajadores, porque si nos dan mucho aumento de sueldo, eso se traslada en consumo y aumenta en teoría
la demanda y aumenta la inflación. Y bueno, eso es la explicación que nos dan los especialistas. Lo real es que hay un contraste entre la macroeconomía, que son aquellos que manejan las finanzas públicas, y la microeconomía, que es la que padecemos todos los trabajadores, cada uno de los días del mes, que cada vez se nos hacen mucho más largos. Yo la verdad que me encantaría que todos los días sean 28, que sean febrero, que tengan 28. Y no Porque 30, ni Nos sobra 31. mes en vez de sobrarnos sueldo. Exacto. Nos sobran días, exactamente. Nos sobran días. Creo que Y, a todos nos está pasando, ¿no? Hoy por hoy no llegar a fin de mes. Y sí. Pero también hay un contexto. Esta mañana veía una noticia en la cual dice que van a dejar 5.000 trabajadores del Estado a nivel nacional, producto de la política del presidente en el achicamiento del Estado. 5.000 compañeros de distintas áreas como ANSES, qué sé yo, televisión pública y radio pública. Son compañeros que hoy en el contexto en donde no hay trabajo para nadie, quedar sin la fuente de trabajo es bastante difícil. Están ofreciendo lo que se llama el retiro voluntario, en donde se les paga un 90% de su salario multiplicado por la cantidad de años de servicio que tiene cada uno de los compañeros, pero aún así, ¿no? Eso me recuerda mucho en la década del 90, cuando se implementó la misma política y muchos trabajadores se acogieron al famoso retiro voluntario, particularmente en el norte, donde yo lo vi, en donde había pueblos, ciudades que eran pujantes y pasaron a ser desiertos porque todo el mundo lo que hizo era comprarse un auto o poner un kiosco, porque quizá no estábamos preparados los empleados públicos para tratar de emprender algo, ¿no? Y ese es un fenómeno también que hoy se está dando en la escuela, cuando se habla de educación financiera y un montón de temas que quizá ayuden a que nosotros podamos aprender todas estas cuestiones que a veces, por la forma que nos hemos criado, por la época en donde nos criamos, en los tiempos, particularmente hablando, no nos prepararon para este fenómeno, ¿no? Pero hay instalado una cosa como que el empleo público es malo, ¿no? Pero el empleo público también es un maestro, también es el policía que lo cuida al presidente, también es el médico, también es el enfermero, pero sobre todo un empleo público que es muy importante es el educador, ¿no? En sus distintas facetas, el maestro, el profesor y todos aquellos especialistas que también hoy pasan a tomar una parte muy importante en la educación, como son los fonoaudiólogos, los psicólogos, dando el contexto en el que se está presentando. Los psicopedagogos. Los psicopedagogos, no me quiero olvidar, conozco algunos que después me van a decir no me han nombrado. Sí. Pero bueno, ustedes que son maestros, puntualmente Marinés e Iván, que ustedes están en las escuelas, de todos estos fenómenos, ¿qué es lo que ustedes ven que se está resaltando, que está fuera de control de la órbita de la educación, digamos, ¿no? Fenómenos como la violencia, por ejemplo, que está muy a flor de piel, no hay una conciencia de los chicos, lo toman todo, quizás yo digo muy personal opinión, muy a la ligera, creen que todo es broma, o no lo sabemos por ahí las intenciones, ¿no? Pero también es como que es muy fácil por ahí también echarle la culpa al maestro, al director, al ministerio, siempre, ¿no? al otro, y a veces los padres no nos hacemos cargo, ¿no? Cuéntenme, a ver qué pasa en la escuela, ustedes que están en la escuela. Y bueno, la realidad es sí, en todas las instituciones creo que lo está pasando y bueno, va en aumento esto de la violencia. Pero bueno, yo creo que tiene que ver que ahora las instituciones o la educación se tiene que adaptar a estas nuevas realidades y seguir trabajando. Yo creo que cada escuela es un mundo y como toda la escuela tenemos escuelas del centro y escuelas del interior. Y bueno, cada realidad es diferente y yo creo que se tiene que contextualizar, yo creo. Se tiene que hacer un análisis de la realidad y ver qué factores están influyendo en eso, porque hay tantos factores internos como factores externos. Claro. Y bueno, es un trabajo complejo realmente, que lo tiene que hacer tanto el docente, tiene que ser parte de los directivos y la comunidad, porque no tan solo el docente lo va a poder resolver. Seguramente que y no sí. dejemos de lado la familia, ¿no? Seguro. La familia es el pilar fundamental, la primera educación es en la familia. Ahí está fallando algo, porque a veces decimos, la escuela,
tiene la culpa la maestra, la directora, la vicedirectora, le echamos la culpa a todo el mundo, pero no vemos la raíz, Claro. ¿no? La raíz es la escuela, la casa, ¿no? La casa, la familia, el hogar, cómo están criando a los niños, qué límite le están poniendo. Hoy conocemos la nueva generación que vamos a tener, es una generación de cristal que no le podemos decir nada al niño porque se va a ofender, se va a molestar, se va todo, ¿no es cierto? Entonces, como que eso también, entonces no hay una parte, una responsabilidad de los padres, ¿sí? En decir, yo tomo el mando y voy a criar a un niño bien, Claro. ¿no? Y, No estamos... y yo no sé si las políticas que se están por implementar, que vos después nos vas a comentar, Mariné, Sí. lo incluyen al padre, incluyen a la familia, porque si no es como que estaríamos haciendo un trabajo y nos está faltando una parte Sí, importante. el apoyo de la familia es fundamental. Por eso yo decía que es un trabajo complejo y no tan solo interinstitucional, o sea, es interinstitucional, tiene que abarcar otras instituciones también, trabajo en red, todo eso. Yo sé que está colaborando la policía comunitaria, está yendo a la institución en algunos lugares con charlas, pero bueno, tiene que ser más complejo todavía, se tiene que llegar más profundamente Justamente, a la raíz para así es. que se pueda tener resultados, ¿sí? Yo creo que los resultados son en pos del niño, ¿sí? Pensemos que acá lo que hay que pensar es en el niño, ¿sí? Y bueno, y de partir de ahí y después ir viendo, subiendo cada nivel, cada situación que se está dando y bueno, de alguna manera llegar a lo complejo o a lo general. Y el objetivo fundamental va a ser ir disminuyendo la violencia, ¿me entiendes? Que se Así está es. viendo. Y eso tiene que ser todo es parte de educación, Claro. porque el cambio viene a partir de educación. Yo, Si pero no yo hay también creo educación, a ver, la violencia está instalada en nuestra sociedad y el aula es el reflejo de nuestra sociedad. exacto, Yo escucho a nuestro presidente muchas veces en situaciones de violencia, cuando se también, dirigen al resto, veo instalada en la clase política la violencia. Entonces, qué difícil que es. Violencia también es cuando yo le digo a un compañero que va a quedar sin trabajo o queda sin trabajo en un contexto en el que estamos. La violencia, por donde la mire, está en la sociedad. Y por eso yo insisto con esto, aplaudo a las políticas, pero si no corregimos todas estas cuestiones que vienen desde lo que nos están conduciendo, mal puede tener éxito, porque si no es como que estamos tratando de hacer algo en el aula nada más, sí, y como si fuera el aula fuera una burbuja, y el chico sale de esa burbuja y vuelve a su realidad, vuelve un padre desempleado, vuelve un padre a convivir en una vivienda, en un padre con adicciones y un sinfín de situaciones violentas que se viven en esta sociedad. Y bueno, yo también por ahí analizaba, y no es una situación que es propia de la Argentina, hay, sobre todo en Latinoamérica, somos medio parecidos en este sentido, pero bueno, ojalá que todo lo que se implemente tenga eco, sobre todo como bien para nosotros como sociedad argentina, ¿no? Bueno, hablábamos recién de qué violento es cobrar lo que cobramos, sí, Sí, la verdad que cuando, sí. cuando en realidad, Cuando no nos alcanza para poder cubrir todos los gastos. sí, y en realidad, digo, dejando sin dejar de lado el contexto nacional, que es el que a nosotros nos está marcando fuertemente, un 10% de aumento que nos dieron hasta el mes de junio, cuando al mes de marzo ya teníamos un acumulado del 9.2%, sin tener en cuenta la inflación del mes de abril, mayo y junio. O sea que los trabajadores en Salta vamos a quedar muy por debajo de esa anhelada, hoy nos conformamos con llegar a cubrir la inflación mentirosa entre comillas, porque ya sabemos que el gas, por dar un ejemplo nada más, subió 5 veces. Yo pagaba, no sé, también una cosa que era ínfima, me daba hasta vergüenza pagar el gas, que es 10.000 pesos. Hoy me he venido 50.000 y aún así yo creo que es poco, pero ese salto a veces a otra familia les le, afecta notablemente, ¿no? le impacta en su Así es. economía, Y seguramente porque que ya sí. tiene planificada todo eso. Y bueno, seguro Laurita nos va a estar contando sobre
salario, que los ítems que el docente va cobrando y que en algunos qué papeles tenía que presentar en esta fecha Hasta y que, abril. y que ya se vencieron. Ya Que se si se vencieron los el plazos, 30, ¿qué pasa, Laurita? Dios Ay, mío. Dios. Y hay una consulta, por ejemplo, ¿qué pasa con el docente? Estamos viendo que muchos docentes han recibido la notificación de que tiene que volver a presentar el certificado de residencia. Me acuerdo que vos contaste en una capacitación que se estaba analizando y que muchos habían hecho esa firma o habían presentado un certificado de residencia con los mismos compañeros en las mismas instituciones. Entonces, le ha llegado a docentes, compañeros que tienen que volver a presentar. Claro, el certificado de residencias tiene que ser de la zona donde se está viviendo, de la policía, de la zona. Sí, No puede ser de que si yo vivo en Santana voy a llevar un certificado del centro, por ejemplo, no. Esas cuestiones de tema de las cuadras y todo eso, real, el domicilio real, implica muchas cosas. Luego hay que decir también que tiene que ser actualizar el legajo con el domicilio de hoy. Eso es muy importante también, que se tiene que llevar a cabo si hay gente que que va de un barrio a otro por distintas circunstancias, ¿no? Tienen que actualizar el legajo con el de residencia. Que nos pasa que hay muchos docentes que alquilan, ¿no? Que son como que Son nómades. exacto, no están Sí. en un solo lugar. Y hay docentes que vienen de lejos, entonces caduca su alquiler y si tiene que comenzar en otro lugar, eso a veces imposibilita decir voy a estar en un solo lugar y ese va a ser mi domicilio, ¿no? Claro. Y bueno, y pasa de que muchas situaciones que estoy en un lugar y me tengo que movilizar a otro. Entonces eso también a veces esa gente no deja ese domicilio real que tenía y pasa a un domicilio Claro, provisorio, ¿no? eso tiene que ser, porque nosotros tengamos en cuenta que todo está en el sistema. Bien. Entonces, y si eso me lo actualiza el docente lo tiene que actualizar en el Es legajo. una obligación del Es docente una actualizar su obligación del el docente legajo actualizarlo. docente En el se legajo encuentra en la electrónico. Lavalle. en La el Valle legajo 550. electrónico o personal. No, tiene. también puede ser el electrónico. Electrónico, sí. Entra al Sí. electrónico si ya tiene la clave, porque muchos se inscriben en la parte digital, ¿no? Claro. Entonces ya tienen un código, ya pueden ingresar ahí, modificar sus datos, agregar algún familiar, seguramente actualizar algún dato, y si no, acercarse personalmente a la Lavalle. Sí, 550. es muy común que el docente va a mirar porque bueno, convengamos que aunque es digital, el digital lo grabó alguien, ¿verdad? Lo graba el mismo ministerio cuando el docente presenta su legajo. Exactamente. Pero el docente tiene la particularidad que presenta su legajo formato papel y no vuelve más hasta 2 años antes de jubilarse. Uy, Entonces ahí se da por con que no tiene los Dios. instrumentos legales, que le faltan los años para jubilarse, y ahí comienza toda Es una como lo que historia. pasó últimamente de los títulos. Los títulos, no sé, creo que hay como 80 personas que no tenían título en el legajo, se les Claro. volvió a pedir los títulos y después ya la molestia, que ya me estoy por jubilar, que recién me están pidiendo. Claro. Pero en realidad llega un momento que todas esas cositas, ¿no es cierto?, van haciendo al sistema. Claro, Sí. lógico. Y eso es personal, o sea, ellos tienen que apenas ingresar, poner los títulos, capaz que en el momento no lo han ingresado, que lo voy a ingresar después y todo eso. Y también hay otra situación que lo hemos visto en muchas preguntas ahí en lo que es la comunidad de FATSA que tenemos en WhatsApp, muchas consultas sobre el tema del esto de la policía que nos da, ¿cómo se llama? Los antecedentes policiales, antecedentes ¿no? policiales. Que si no presentan los antecedentes no se les da el cargo. Tiene 24 horas para realizarlo. Bueno, sí, también es un gasto, ¿no? Porque Tal se cual. debe pagar y todo Más eso. allá del gasto Pero que qué se tienen que hacer importante el físico y que todo lo- eso, pero Exacto. es importante eso. Pero Exacto, porque- partamos de esto. Si yo estoy accediendo a un cargo, quiero acceder a un cargo, tengo que tener toda la documentación. Así es. Yo sé que esa documentación, particularmente el acto físico y el antecedente, tiene un costo,
pero no deja de ser una documentación que hoy sí o sí el Estado me lo está pidiendo. Así como un título. Una cosa así, Es es una como, cosa yo importante. tengo un gasto cuando estudio, de repente quiero acceder y el gasto lo voy a tener. Particularmente lo que sí, quizá el tiempo de duración de ese tipo de documentación, habría que analizarlo un poquito, porque creo, si no mal recuerdo, que son 6 meses la duración, y bueno, si yo no accedí a un cargo, tengo que volver a gastar el año Y que viene en esa sí, y documentación, ¿no? lamentablemente es así, porque el sistema mismo dice 6 meses, el válido es 6 meses y tenemos que Como una acatar partida de nacimiento. como una partida de así es, nacimiento, y así. exactamente. Bien. Así que bueno, pero puntualmente lo que nos referíamos al gasto de traslado El es gasto de- que liquidaciones, por ejemplo, no acepta. Imaginemos hipotéticamente esta situación, que yo quiero sacar mi certificado de residencia en una comisaría y nos ponemos de acuerdo 3 colegas y vamos al Sí. mismo lugar, pero el colega vive en Ciudad del Milagro, el otro vive en Villa Sí, ¿qué Mitre, sucede? y bueno, y eso es rechazado porque justamente cada uno tiene que sacar su certificado de residencia en En el el lugar lugar donde de vive. la zona. Yo, por ejemplo, no cobraba nunca el traslado porque no tengo mucho conocido de vecino, y cada vez que quería sacar, no sabía a quién hablar, ¿no? Claro, Es una, es verdad. realidad también. Sí, Así que sí, yo sí, directamente ni lo presentaba por ese impedimento. A veces estaba uno todo el día afuera y no tiene esa relación que había en tiempos anteriores con los vecinos, ¿no? Y yo creo que ahora también muchos los presentan porque es un dinero, sea Sí, poco o tal cual. mínimo, pero le sirve para... Tal cual. Lo ayuda, Lo porque en ayuda, entonces realidad hoy en no día... llega a cubrir, Claro. no, en muchos casos no llega a No. cubrir, ¿no es cierto?, la necesidad del transporte, pero sí ayuda. Sí, Exacto. Es Y la más, última- era un mito eso, ¿no? Que el gasto de traslado me tenía que cubrir todo mi gasto de traslado. Y claro, en realidad no, eso no, nunca no, fue, nunca. es una ayuda. Es una ¿no? ayuda, y Y- siempre fue así, Laurita, solamente es una y ayuda. con respecto perdón, un ratito, con respecto también al certificado de residencia con la declaración jurada, en algunos casos con los docentes que viven a más de 50 kilómetros de la Sí. institución. Exactamente, es la declaración jurada de empleados públicos, Exactamente. ¿no es cierto? Y eso tiene que ir con el certificado de residencia a más de 50 kilómetros, eso no se Y ahí olvide. también tiene que entonces aclarar, ¿no? Si se traslada semanalmente. El día lunes, el día martes, el día Exacto. miércoles, el jueves, el viernes, en el horario que está en la escuela. Claro, en porque por Céfona. ejemplo, si tenemos un docente que vive en Tartagal, no está viajando de Tartagal hasta Casalta todos los días, ¿no? No, no, Entonces eso también No es lo una... sé. Yo conocí... A Güemes sí, hasta Güemes puede la gente viajar, Yo- viaja yo hasta conocí Güemes y una- vuelve, una pero a docente. Tartagal, Claro. tantas horas, no Yo me conocí parece. una docente ¿Puede ser? cuando volvíamos de uno de los viajes, estaba haciendo dedo. Entonces nosotros veníamos con un equipo de trabajo y la subimos a la profe en la camioneta. La profe trabaja en Aguaray, trabaja todavía. Ella ya es una persona avanzada en edad y quería ingresar al sistema y tuvo la oportunidad de entrar con 6 horitas cátedra. 6 horas cátedra, estamos hablando de 250.000 pesos de bolsillo para alguien que tiene una antigüedad relativamente 2 años, 3 años, como en el caso de ella. Y ella vive en Rosario de la Frontera. Es decir, se trasladaba desde Aguaray a Rosario de la Frontera. La única posibilidad que ella tenía de ingresar al sistema y comenzar a trabajar. Pero también, en ese transcurso que veníamos caminando, le digo, pero, profe, ¿no le ofrecieron horas en Rosario? Sí, pero suplente, me dice. Claro. Bueno, pero ¿suplencia de qué? Una suplencia por cargo mayor jerarquía, me dice la persona, se fue a un cargo directivo. Pero era suplente, o sea, como que teníamos en la cabeza que suplente era malo, interino era bueno. Pero esa suplencia iba a tener un tiempo, porque esa dueña de las horas no iba a volver más. Entonces esas cuestiones que a veces el docente no las sabe, porque ella me dice, bueno, a mí nadie me explicó esto. Bueno, pero también hay que preguntar, ¿no? Sí. Claro. Y no ponerse en esa posición que suplente todo es malo, interino es bueno, porque también los interinatos sabemos que en los CFP o escuelas técnicas los interinatos tienen término, en superior tienen término. Entonces, todas esas cuestiones que a veces el docente debe de conocer. Yo entro a un sistema, debo de conocer todo Claro. para saber
qué decisiones voy a tomar. Y sin dejar de lado que hay un fenómeno que se está presentando, que en Salta, particularmente en Salta, no sé, otras provincias, hay un 30% menos de chicos nacidos. Sí. Y eso va a repercutir en no mucho tiempo en todos los niveles educativos. Ya se está observando, ¿no? Sí, Muchos sí, se viene niños, observando. pocos niños Claro. en En el la nivel escuela. inicial. Y bueno, hablando de los niños, el tema de para cobrar el salario, hay docentes que presentaron, pero fueron rechazados, y hasta cuándo llegó en su recibo de sueldo que lo tienen que volver a presentar porque era una constancia de inscripción, no un alumno regular. Claro, bueno, no solo una constancia de un certificado, sino una constancia de los colegios privados, Ujú. o de otros ministerios que no sea educación, Sí. eso se está pidiendo en los recibos de sueldo. Exacto. Hay que leer los recibos de sueldo porque ahí va el mensaje no solo de liquidaciones, sino de proceso, de salud laboral, todo va por medio de los recibos de sueldo. Entonces todos los meses solamente leer el recibo, no hace falta que se lo descargue, ni mucho menos, simplemente de ahí del celular, ¿no es cierto? Pueden leer los recibos. Ahora, Laurita, Ujú. algunos no han cobrado el movilidad, que hay una espera, ¿no es cierto? Decimos, Claro. recién el próximo mes se puede liquidar. Claro, Y si no, es cuestión de tiempo, porque hay que tener en cuenta que un liquidador llega hasta 4.000, por decir, Y son liquidación. 38.000 docentes Exacto, promedio, promedio. y los liquidadores no pasan los 25. Entonces, Claro. imagínense en el volumen de información que tienen que cargar los liquidadores, y eso lleva a que comienzan a trabajar y hay colegas que quedan y siguen postergados desesperados por cobrar. Después se les paga retroactivo siempre y cuando hayan completado todo, ¿no? Si está todo completo, se le liquida desde la fecha que han ingresado a Perfecto. trabajar. En algunos casos, ya saben que después del 30 de abril se liquida a partir de la fecha de presentación. Sí. O sea, aquellos docentes que han presentado ahora en mayo el certificado va a correr a partir de mayo en adelante, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con el salario familiar. 30 de abril el vencimiento es la fecha máxima que se le da a todos los docentes y no docentes, porque en este caso todo es Ministerio de Educación. Y hay una consulta, y por ejemplo, lo que con respecto para el transporte, se pone, o sea, ellos le va a empezar a cubrir desde mayo, si ellos han presentado ahora, o desde la fecha que han presentado. No, es desde mayo. ¿Por qué? Porque a Porque el ellos 30 de abril fue el vencimiento y todo lo que llegaron hasta el 30 de abril se les va a liquidar en la fecha que comenzaron a trabajar. Por más que hayan tenido esta situación de que fue rechazado. No, si fue rechazado, Por algo lo está volvió a rechazado. hacer. hay que ver, hay que hacer Claro. un análisis sobre cada uno, porque a lo mejor el primer certificado le faltaba una letrita, 2 letritas. Eso hay que analizar cada Y es muy caso. común, por ejemplo, que le falte la firma del De director a todo, veces. sí, la firma del director, que es muy importante, porque si no, ¿cómo avala? ¿Quién avala todo lo que ellos están diciendo? Que viven a 25 cuadros, como puede decir, a 25 kilómetros, como puede decir a 50, si no está la firma de la directora. O sea, la directora lo que hace es avalar lo que el docente está diciendo por escrito. Claro. Entonces tiene que haber una cuestión de que la docente, el director se tiene que hacer cargo de eso. El año pasado, no sé si este año, la verdad que no consulté, pero es un tema que lo vamos a tratar la próxima semana. El año pasado, si la persona o el docente venía cobrando desde el momento de liquidar 3 años para atrás, se lo pagaban automático al gasto de traslado o de transporte, como quedó instalado. Y que ahora es movilidad, Claro, ¿no? y ahora es movilidad, esa es la aclaración. Esa es la palabra exacta. Así es sale en el movilidad. recibo. Exactamente. Así sale en el recibo, como movilidad. Ya no Traslado ni transporte, como, nada más que uno ¿Y- sigue llamando, y igual qué el código incentivo, es? ¿no? 539. Tenemos que ir aprendiendo los códigos, son Tal tanto, cual. eso Sí, tal- sí, Yo sí, creo sí. que este programa nació y lo vamos a recordar por eso, para poder llegar a esos docentes que no pueden todavía interpretar el recibo de sueldo, ¿sí? Porque ahí Sí. tiene tantos códigos, entonces eso es, hay veces no
quedamos ahí sin saber qué es lo que nos están pagando y a veces nos descuenta y dice, ¿y a qué corresponde que no? Entonces ahí entra la duda. Yo creo que somos el nexo para llegar a esos docentes y puedan ir de a poco Tal cual. dando... Bueno, en función de eso hemos sido invitados a lo largo del año pasado a distintas unidades educativas en las cuales personalmente asistí justamente a esto, ¿no? Sí. Tratar de dar, no digo un taller, pero sí que le genere al docente esta cuestión de conocer su recibo. Yo tengo un pequeño tallercito que se llama del recibo de sueldo, el famoso recibo de sueldo y todo lo que dispara un recibo de sueldo. Sí. Entonces eso también es bueno, no sé, este año también lo podemos dar a aquellas escuelas que por ahí tengan interés, nos pueden contactar y se juntan los docentes. Y me pasó particularmente en Orán, y eso espero que no nos pase más. Fuimos a una escuela, famosa escuela 815, la Exidorenco, nos llamaron para un curso. Llegamos al curso, eran 3 personas. Que se quedaron, de las 3 personas eran 2 directivos, porque las maestras que habían convocado a la charla, fue su horario y se fueron todos, digamos, ¿no? Está desesperada por salir de la escuela. Que no nos pase eso, porque nuestro tiempo también es valioso, sobre todo el esfuerzo que nos significa a veces viajar e ir, y el disponer también de nuestro descanso, nuestro tiempo para ayudar, porque la idea es esa, la idea es ayudar. Pero particularmente, ¿qué es lo que pasa, volviendo a esto del gasto de movilidad? Es que si, como yo veo que me están pagando automático, la movilidad ya no lo presento. O lo presento en abril, o lo presento en mayo, o lo presento en junio, si es que lo presento. Y ahí vienen los descuentos. Y después dice, pero ¿por qué me descuentan si ya me venían pagando? Y eso es muy común también, esto es una cuestión que el liquidador lo analiza y bueno, y da la baja y comienza el descuento para el trabajador. Y a veces los descuentos son bastante grosos. Sí. Me ha pasado a analizar 2 casos que creo que también se lo planteé al jefe de liquidaciones. En el caso de un docente que cobró unas horas indebidas, no le pueden descontar de una sola vez todo, ¿verdad? Esas son cuestiones para mí insensibles, y que inclusive están fuera de la norma, porque no se puede contar más de un 20% del salario, pero descontarle todo a un trabajador en los tiempos que estamos viviendo es una situación como para analizar, es una situación insensible. Bueno, pero también a veces el docente no analiza todas estas cuestiones, no tiene en cuenta que también si yo quiero cobrar un concepto como la asignación familiar o como el gasto de movilidad, yo debo estar sujeta a la presentación de documentación. Si no, no pretendo que me lo paguen. Así es, profe, la verdad que sí. Bueno, les comentamos que ya llevamos media hora. Ah, bueno. Así que habíamos dicho que iban a ser bloque de 15 minutos. Bueno, y mire, hacemos un corte y nos preparamos para recibir la primera invitada a través del teléfono, una profe de jornada extendida, que nos va a contar qué es lo que está pasando en la escuela. Sobre todo esto que hemos tirado como disparador, la violencia. No hemos hablado un poco de ella nos va a contar un poco de cómo está la infraestructura, cómo está comedor y todas estas cuestiones que también, aunque no tenga nada que ver con el trabajador de educación, no somos personas y somos personas sensibles muchas veces ante los niños, ¿no? Así que bueno, hacemos un corte y ya volvemos. Así es, nos vemos. Bueno, seguimos en esta segunda parte del programa. Habían quedado algunos temas picando, el tema de la violencia en la escuela, que no sé si se ha puesto muy de moda, porque estas situaciones de violencia ya vienen y hoy están tomando otra connotación, hoy los medios se están haciendo cargo. Hablábamos recién de esto que tiene que ver que este tipo de política que se implemente sin la participación de los padres, o que se hagan talleres para los padres, no sé si tendrá un mismo eco. Hemos hablado un poquito también de lo salarial, sin dejar de lado también esta cuestión de cómo están las escuelas hoy, ¿no? Uno normalmente en otros años escuchaba que se caía el techo, hoy vemos que hay reparación, hay quejas también a pesar de eso, porque para la gente que por ahí no sabe,
las escuelas se reparan con fondos que destinan desde Hacienda directamente a los municipios. Son los municipios los encargados de hacer las refacciones en las escuelas en el interior. A veces esto no ha tenido el éxito que debería de tener. En algunos lugares que yo me contacté con colegas, lo único que hicieron es cambiar una cerradura, es decir, pero en otros lugares en donde los intendentes sí se portaron como debía, hicieron modificaciones grandes, cuidan las escuelas, porque son las escuelas del pueblo. Entonces, este fondo que va desde Hacienda a cada uno de los municipios es dispar a la hora de manejar. Otros tomaron el criterio de directamente darle la plata a la directora y que la directora se haga cargo. ¿Quién más que la directora sabe los problemas? Por supuesto que esto es como lo que hablábamos recién, el gasto de traslado. Los fondos siempre son insuficientes para mantener semejantes edificios que en muchos casos, imagínense una escuela con 1000 alumnos, como hay matrículas de 1000 alumnos, seguramente va a tener deterioro a lo largo de un periodo lectivo, ¿no? Siempre hay que hacerle mantenimiento y seguramente a eso sumarle situaciones de nuevos nuevas construcciones que ameritan las escuelas. Por ejemplo, yo estuve en el norte y los chicos en educación física y no tienen un tinglado, por ejemplo. Y también asistí a la inauguración de un tinglado en Aguaray. Era una causa nacional para la gente, pues sabiendo que sus chicos ahora van a poder estar bien. Ya el director planificaba de subir, poner aire acondicionado y todos soñaban con esa obra que llevó sus años, porque imagino que debe ser carísimo hacer un tinglado de la magnitud de la que yo vi. Seguramente muchas escuelas están en la misma situación, ¿no? Pero bueno, también esta situación de la convivencia entre los pares, directivo, maestro entre ellos mismos, es bastante complejo cuando estábamos hablando de una sociedad en donde está y nos sale por los poros la violencia y no importa el estudio que se tenga, ¿no? Entonces, todo eso lo escuché hace un rato de una maestra que decía: la violencia de la sociedad se traslada a la escuela y particularmente al aula, en donde a veces la maestra, aparte del sinfín de situaciones que tiene que atender, de enseñar, de contener, de ayudar, porque seguramente hoy también las maestras están ayudando mucho, por eso enseguida nos vamos a comunicar con una maestra de una jornada extendida para que nos cuente cómo vive eso o todos estos temas ella en la escuela, ¿no? Así que nada, un sinfín, y decirle también que todo esto, vamos a ver, que no deja de ser un tema importante también, es comedores. Yo la verdad que no sé cuánto será la partida que están recibiendo, si hay seguramente carencias para pagar sueldos, seguramente que esa carencia también se está notando en la escuela a la hora de darle de comer a los chicos. Y nada, es un gusto recibirla, es Claudia Alejandra Rodríguez. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Hola, Claudia, bienvenida al programa ABC Educación. ¿Cómo estás? Habla Inés. Bien. Bienvenida, Bien, Claudia. lindo en este feriado del 25 de mayo. Exacto. Bienvenida. Sí, grabando nuestro primer programa. Viva la patria, dice. Así Bueno. Vamos a traer en alguna oportunidad esta cuestión, ¿no? Porque a veces, ¿cuándo realmente festejamos el Día de la Patria? ¿El 25 de mayo o el 9 de julio? Un día me preguntaba eso una persona cuando estuvimos en Agua Blanca, que era de Bolivia, y decía, ¿por qué festejan 2 veces? Decía, ¿no? Bueno, algo de explicar. Pero bueno, hoy te tenemos acá, Claudia, muchísimas gracias por recibirme en un día feriado, en el seguramente te estamos quitando tu tiempo de descanso, tu tiempo de relajación, y hablar de un tema que por ahí llegamos el viernes y no queremos saber nada de la escuela hasta el día lunes, ¿no? Pero bueno, contanos un poquito cómo están todos estos temas que estuviste escuchando vos recién, situaciones de violencia en la escuela, cómo anda la relación entre los pares, entre los docentes, la relación directivo, o qué es lo que pasa por lo menos en tu escuela, en tu contexto, porque es un contexto bastante particular donde está tu escuela, ¿no? Sí, así es, Nariel. Bueno, primero que nada, que no me estás quitando ningún momento de descanso porque casualmente estoy trabajando para la escuela.
Qué raro. Sí, Sí. estamos los docentes trabajando 24/7, todo el año escolar es así, sobre todo cuando se trabaja en jornadas así extendidas donde estamos muchísimas horas compartiendo con nuestros alumnos y ahí sí se dan muchas situaciones en las cuales la violencia es un factor, ¿no?, que siempre está presente. Vos me preguntabas si yo había vivido situaciones de violencia en lo que es en la escuela. Sí, yo creo que todos los docentes hemos vivido de alguna manera tipos de violencia en la escuela, ¿no? Desde, no violencia física, pero sí puede ser violencia verbal, simbólica, estructural, institucional, que tanto se habla ahora, ¿no? Y la violencia está presente y hay que trabajarla. Por eso, de alguna manera, los docentes celebramos esta cuestión de lo que es la implementación de la educación emocional en las escuelas, que ya se venía dictando, ¿no?, desde el 2023, pero ahora con más fuerza. Sé que hay otras provincias que tienen, por ejemplo, ya leyes bien pactadas dentro de lo que es la educación emocional, y acá en Salta, estamos dando avance en eso porque, como te digo, la violencia está presente y es parte. Ahora es cómo la manejamos nosotros, ¿no? O sea, cuando hay alguna situación de violencia entre alumno y alumno, se establecen algunos protocolos, se habla con el alumno en forma particular, luego se los reúne y vemos a través de las habilidades socioemocionales tratar de que esa situación cambie. Cuando no se puede, ya se da, otro paso, que es aviso a los padres, se tiene una reunión y se sigue trabajando en ese sentido. Entre los docentes, gracias a Dios, en lo que es mi núcleo educativo nunca tuve que vivir un tipo de violencia así, pero sí la violencia de la recarga, como docente te digo, la recarga esa institucional, porque muchas veces sentimos que nos largaron así sin tener herramientas, y entonces yo lo considero como una violencia institucional, donde los docentes vivimos muchas situaciones en las aulas donde no estamos plenamente preparados. Si bien tenemos capacitaciones y eso, pero te diría que no alcanza. Y lo que son los equipos de orientación escolar están a veces, otras veces no, porque tienen que hacer diferentes recorridos. Lo que se debería hacer desde mi punto de vista es tener específicamente por escuela un equipo de orientación escolar en forma permanente, porque todos los días se dan situaciones que merecen una resolución rápida, ¿no es cierto?, para evitar que esa violencia vaya escalando. No sé si me expliqué. También hay otro fenómeno que se ha dado hoy, que se está dando mucho, es la violencia de los padres hacia los docentes, ¿no? Y a veces esa situación de violencia no es contenida por el directivo, que es la persona que tendría que en cierta manera salir a tomar una posición en defensa del recurso humano, que es importante, y violencia también es cuando se filma, cuando se expone a un maestro, a un docente en las redes, livianamente, sin ningún tipo de limitaciones por parte de los alumnos hoy o de los padres, ¿no? Yo estaba viendo el caso de una directora que le llamó la atención a un alumno y que fue un fenómeno nacional porque le pateó el banco al alumno, y el alumno se ve que le contesta mal a la directora. Y después en el reportaje la madre se victimizaba y victimizaba a su hijo, como que es una posición muy, muy fácil, nadie se hace cargo realmente. Y me encantó el reportaje porque uno de los periodistas le dice: sí, pero su hijo le falta el respeto a la autoridad. Es como que vi una luz de esperanza de alguien que está comenzando a mirar distinto y no lo están dejando solo en algún sentido a los docentes. Pero esto, ¿cómo lo vivís vos en tu escuela? ¿Te sentís protegida por un Estado? ¿Te sentís protegida? Cuando hablo de Estado me refiero al directivo, me refiero a las autoridades ministeriales también, ¿no? Sí, te entiendo, Ariel, en el tema de tu pregunta. Te diría que no, porque he vivido situaciones donde yo tuve que ir a la ciudad judicial
buscar por ahí algún abogado que me represente ante una situación específica, bueno, que no puedo decirla en este contexto, pero sí, o sea, he sentido la desprotección de lo que es el Estado en cuanto a esto que te decía, ¿no? Que ellos nos mandan a las escuelas a ver alguna situación donde el niño te cuenta cosas o te dice alguna situación que está pasando en la casa y vos inicias un protocolo porque es lo que corresponde. Nosotros estamos avalando el derecho del niño a tener una educación integral, a que sea tratado de buena manera en todo contexto, pero después cuando se hace ese tipo de denuncia, digamos así, o se activa un protocolo, ya es como que uno siente que te sueltan las manos. Claro. Entonces, sí, yo he vivido situaciones así, en las cuales aprendí mucho. Entonces, es como que sentimos esa desprotección, que es algo que debería cambiar. Como te decía, y te vuelvo a repetir, es la violencia estructural e institucional que nosotros sentimos, ¿no? El abandono del Estado en base a estas situaciones donde los docentes recibimos muchos tipos de violencia, que se la ve en las escuelas. O sea, es un tema recurrente que vos podés ver a un padre en dirección gritando o golpeando el escritorio del directivo, con el docente presente. Y bueno, en otra ocasión yo misma he llamado a la policía que intervenga en una situación donde había un padre violento. Y bueno, yo me retiré de la reunión, fui, agarré el teléfono y llamé al 911 porque yo me sentía muy vulnerable, sentía que el papá podía agredirme. Entonces agarré y llamé y vino la policía y todo se tranquilizó. Pero obviamente hasta ese nivel te digo que la violencia está presente y hay que saber cómo manejarla. No hay que esperar que exploten las situaciones, sino irlas trabajando paulatinamente, porque la violencia da avisos. Entonces, bueno, desde el equipo de orientación escolar para mí es el eje, y la participación de los padres, como vos decías, te escuché anteriormente, el hecho de crear escuelas para padres. Yo creo que ahí está la cuestión de todo. Sí, para que haya realmente un trípode, ¿no? Entre seguro, que la escuela no se sienta con la pata quebrada, sino que se sostenga en otra situación que es la familia. Seguramente que sí, que es fundamental, ¿no? Fundamental la presencia de los padres, pero sobre todo que el padre tome conciencia de que cómo vienen las cosas, hay que mejorarla. Ojalá que el Estado, no puntualmente esta gestión de gobierno, sino me refiero al Estado en general, vaya tomando nota de toda esta situación y vaya marcando nuevos rumbos que generen normativas para que no te sientas vos sola, ¿no?, ante esta situación. Fíjate que es un caso muy común que pasa cuando alguien es testigo de un accidente. En una época era todo el mundo queriendo hacer patria, salía de testigo y después quedaban solos. Hoy, cuando pasan situaciones de esa índole, nadie quiere salir testigo porque te quita tiempo, porque te expone a situaciones que no deberías de exponerte por tratar de hacer entre comillas, el bien. Y ojalá que eso no se dé cuando un docente active un protocolo, ojalá que el docente realmente denuncie situaciones que puedan estar padeciendo los chicos en la casa, ¿no? Así que nada, la verdad que es un gusto que haya estado con nosotros, te agradezco un montón. Nada, decirte que gracias, y no va a ser la primera ni la última vez. Compartir exactamente sus vivencias. Exactamente. Y bueno, y recordar que también tenemos una ley que nos avala. Por ahí son experiencias fuertes, pero yo creo que hay que desmitificar esta cuestión, ¿no? O sea, que el docente no pueda decir, no pueda hablar, hay que exponer, porque cuando uno expone, ahí es donde hay solución. Así es, profesora, y sabe que también recurrir a la parte penal, porque a veces nos dejamos con que ya está, ya pasó, y a veces, muchas veces, tenemos nosotros la ley, ¿sí?, en lo que es el ámbito penal, y que cualquier agresión a docente o personal escolar, hay un código contravencional en la ley 8038, donde sanciona con 20 días de arresto o multas a quien agredan a trabajadores de la educación dentro del establecimiento. Eso también es parte de enseñar, es parte de aprender, porque a veces decimos, no, ya está, ya pasó, y que bueno, y no hacemos la denuncia correspondiente.
a donde corresponde, ¿no? Hacer una denuncia en la comisaría. Exactamente, Así es. tienen que tratar de hacerlo porque si no queda todo en la nada, digamos, todo en la nada, y no puede ser. O sea que no hay que No puede naturalizar ser. la No, violencia. no hay que Y los naturalizar. padres, justamente por esta situación, son más Sí, los son que van más. y toman valentía y dicen, no me van a hacer nada, yo tengo la Claro. palabra, yo tengo todo. Exactamente, Entonces como que exactamente. ellos tienen ley a que le avala y no, realmente No. Así Y como exponerte hay en las redes. Exacto, Después, esa exposición. Yo Igual creo que el docente también creo que a veces calla por miedo también, ¿me entienden? Entonces creo Sí. que, pero si está informado el docente y hay alguien que lo está acompañando, va a poder hacer y va a seguir todo como tiene que ser, ¿ve? Y bueno, y estos Exactamente. protocolos que la señora estuvo contando, bueno, ahora están en la escuela y que le ampara un poco al docente también, cosa Ojalá. que antes no había. Ojalá. No existía, no había nada y bueno, por eso yo le digo, es un trabajo en conjunto que se tiene que ir haciendo entre todos. Claro, lo más importante es no callar. No callar. Tal cual. No callar, porque si uno calla, ¿Y ustedes, Sí. los empleados públicos de salario, de liquidaciones, reciben violencia de parte del docente? Empecemos por ahí. Bueno, despedimos a la colega y ya seguimos con Laura Quiroga. seguimos. Muchísimas gracias, Muchas profesora, gracias. por Un tema contactarse. Saludos. Saludos a Gracias. todos ahí. Gracias. Bueno, Y muchas muchísimas gracias. bendiciones para todos. Gracias, gracias. Y viva la patria. Y Eso, viva la viva. patria. Bueno, contame, ¿reciben violencia? Yo cuando era Sí. liquidador, sí, más de Oh, uno me quiso zapatear la cabeza, pero bueno. No, hay muchos que dicen que a dónde va la plata de ellos y ellos no entienden que nosotros somos intermediarios del gobierno, que nosotros no nos hacemos quedar la plata, hay plazos, ¿no? simplemente hacemos cumplir las leyes que nos imponen, que nosotros tenemos que hacer cumplir. leyes y Digamos, plazos, porque y leyes hay y plazos, por hay eso en la plazo, ley hay fecha. plazos, Ujú. hay plazos que tenemos que cumplir, sí o sí tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Y hay otros que, bueno, por supuesto, si uno le toca el bolsillo es lo peor que puede pasar, pero lamentablemente si no hay documentación que está faltando, lamentablemente tenemos que descontar y la ley es clara en ese sentido, ¿no? Y que tenemos que descontar por todos los meses que ha cobrado y no presentó correctamente la documentación. ¿Cuándo Así comienza el descuento? Imaginemos si un docente ya pasó Presentó. este límite, esa fecha límite, ¿a partir de qué fecha del siguiente mes ya comienza el descuento? No. Nosotros, por ejemplo, a ver, nosotros ahora, hoy, en este momento, mayo, hay gente que no presentó la documentación. Primero que nada, toda la documentación tiene que llegar hasta el 30 de abril. Si no llegó una parte y sobre todas las cosas la declaración jurada, que es un documento, pero fundamental para que se pueda liquidar, seguir liquidando o empezar a liquidar salario familiar, ¿no es cierto? Ahora con sueldo de mayo se da de baja toda esa gente que no presentó documentación y se va a descontar desde marzo. Porque la ley dice que tenemos que liquidar luego del 30 de abril a partir de la fecha de presentación. Entonces, en mayo, ¿qué hacemos? Toda la gente que no presentó documentación, ¿sí? O presentó la mitad y la otra mitad no, lamentablemente va a descuento a marzo. Y si presentó mal también. Y se presentó mal también, pero nosotros, por ejemplo, ahora termina mayo y empezamos a grabar documentación por documentación, por cada docente. Así es. Y ahí es, si falta, nosotros ya inmediatamente ya empezamos a dar de baja desde marzo. Bien, Bien. así terminemos en julio o agosto de grabar, porque Así es que muchísimo. Ya lo saben, hacemos así. docentes, ¿no? Igual Vayan vamos a, tranquilos. durante todos los programas vamos a seguir hablando sobre este tema. Sí, No sé si seguramente. nos está escuchando otra profesora que se conectó con nosotros. Profe Alejandra, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Sí. Ah, Buenos nos está días. escuchando ya. Buenos Bueno, días a ya usted. nos conectamos. Y bueno, comentarle que ella es un personal del que trabaja o trabajaba, trabajaba porque bueno, está esperando su jubilación, pero hasta diciembre del año pasado está en el marco del decreto 207, para que los colegas que por ahí no conocen la normativa, es esa licencia que me permite estar
sin ir a mi lugar de trabajo esperando la jubilación, ¿no? Pero quería contactarme con ella porque estábamos viendo este tema de violencia, tema del contexto socioeconómico, y ella es una persona que cumple o cumplió una función de preceptora en un lugar muy particular, Santa Victoria Este, allá a casi 180 kilómetros, si mal no recuerdo, de Tartagal, cerca del Paraguay, el famoso Chaco salteño. Y bueno, contarle, profe, que estamos, la temática hoy es contar si a veces tiene una influencia el contexto socioeconómico fuerte en la violencia y si esa violencia se traslada a la escuela. Cuénteme un poquito, porque yo tengo entendido que esa escuela hay muchos chicos de una comunidad. Cuénteme, chicos, de qué comunidad es y si esta situación de violencia se da en el contexto de un Vespa, que es en el cual ustedes se desempeñaban. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra. Y bueno, bien decía el profesor Ariel Rodríguez, yo tuve la posibilidad y la oportunidad de trabajar en Santa Victoria Este, a 535 kilómetros de Salta, ¿sí? Y para viajar, obviamente, yo tenía que recorrer de 7 a 8 horas desde acá hasta ese lugar. Y trabajé y me desempeñé en el Vespa, que es educación para adultos, Vespa 7174. Y justamente está ubicado en Santa Victoria, ¿no? En el pueblito de Santa Victoria. Y bueno, sí, hay un contexto, como bien decía el profesor, de mucha vulnerabilidad, ¿no? Tanto social, ¿sí? Y económica, porque es un lugar muy alejado, ¿sí? Y no hay mucha fuente de trabajo. Digamos, ellos por ahí se dedican a un cultivo, pero un cultivo más bien familiar, y después es otra vía económica de ganancias es la cría de animales. Pero bueno, ahora les voy a más o menos comentar cuál fue mi experiencia, porque yo viajé en el 2022 a ese lugar, en realidad ya conocía, ¿no? Pero no totalmente, o sea, la gente del lugar, hay como dos etnias, digamos, que serían dos comunidades, Wichí y Chorote, ¿sí? Que ellos justamente para ir a estudiar, porque quieren terminar su secundario, concurrían al Vespa 7174. Y bueno, por supuesto que en ese lugar es recorrer largas distancias por caminos de tierra, donde se dificulta muchísimo en las épocas de lluvia, porque la tierra esa se convierte en barro y obviamente el transitar no es nada fácil para llegar justamente a los colegios, a las escuelas y en este caso al Vespa. Una cosa es obviamente contarlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Porque realmente digo yo, a veces yo que viví la mayor parte del tiempo en la ciudad, tuve que ir a ese lugar para comprender, ¿no? Cómo viven los alumnos, los profesores. O sea, desde ya que son unas historias difíciles, porque solamente cuando estamos ahí en el lugar y lo vivimos, lo podemos comprender en cierta manera, ¿sí? Y bueno, contarles que fue una experiencia para mí, fue muy enriquecedora, porque uno puede entender, porque se puede poner un poquito en el zapato del otro, ¿no? Allá los docentes realmente hacen mucha patria, porque imparten una identidad para que el alumno pueda saber desde dónde viene, cuál es su origen y hacia dónde va, ¿no? Y les da esa posibilidad justamente de terminar un secundario, por ejemplo. Hay muchos, bueno, en una época se decía que el Vespa estaba destinado para el adulto mayor, ¿no? Que a veces dejó mucho tiempo de estudiar y volvió. Yo lo que pude ver es otra realidad en la cual yo creo que el alumno abandonó
el colegio secundario común, y cuando se dio cuenta que quiso terminar, no podía volver porque ya era, la edad no le permitía volver al colegio secundario, entonces tuvo que buscar el Vespa. Y así había mucha cantidad de alumnos que aparentemente habían abandonado y querían terminar el secundario, entonces volvieron a inscribirse en el Vespa. Y bueno, hay una realidad también, como les decía, a causa de lo social y lo económico, que bueno, que algunos jóvenes, obviamente, yo podría ver que había consumos de sustancias, hay consumo de alcohol en ese lugar, ¿no? El alcohol y la droga, que yo justamente indagando me comentaba la gente de la zona que eso antes no había, ¿no? Y bueno, después se hizo una ruta muy linda, porque para llegar ahí hay una ruta linda, y bueno, ahí comenzaron a ingresar obviamente lo que nosotros no queremos que ingrese, ¿no? Desde las ciudades. Pero bueno, y después comentarles que los docentes, bueno, hacen mucho por los alumnos, ¿no? A pesar de las carencias que hay, porque ahí hay carencias de tecnologías, ¿sí? De materiales de estudio. A ellos se les complica un poco, por ejemplo, desarrollar trayectorias virtuales o semipresenciales, porque les puedo decir que cuando suele llover y hay tormentas, los caminos son intransitables, los chicos no pueden llegar a la escuela o al Vespa. Y si algún profesor tiene la idea de darles una tarea virtual, ellos no lo pueden hacer, no pueden cumplir con eso, ¿sí? Aparte de las extensas distancias, se les complica o se les dificulta el acceso por la escasez del recurso tecnológico. O sea que el sistema ahí en ese lugar les puedo asegurar que enfrenta desafíos, pero grandísimos, ¿no? Que justamente se plasman y se visualizan en ese transitar por el estudio. Y bueno, se hace de todo, ¿no? Porque en realidad los docentes, bueno, tienen un sentido de responsabilidad y compromiso que lo vemos a diario, tanto el directivo o los docentes, porque siempre están tratando de ayudar con su paciencia, con su perseverancia, ¿no? En las gestiones escolares. Y justamente yo creo que ese es nuestro objetivo, ¿no? Transformar esas vidas, que justamente de esos alumnos que quieren un futuro mejor. En realidad son el presente, ¿verdad? Pero bueno, ellos quieren y hacen el esfuerzo realmente por llegar a culminar sus estudios. Y profe, ¿y qué después, digo? Porque si ya desde el vamos a hacer un esfuerzo para un nivel secundario, ¿qué pasa con ese alumno de un Vespa? ¿Tiene posibilidad de hacer un terciario? Bueno, ¿tiene que emigrar? Sí, justamente en la zona sí. Bueno, hay muchos que sí, que se esfuerzan y quieren, obviamente, vienen aquí a la ciudad, porque no vamos a negar que si quieren estudiar en una universidad, ¿sí? Ellos proyectan, obviamente. Algunos lo hacen con gran esfuerzo y sacrificio, y hay gente, obviamente, que los ayuda, ¿no? Pero allá en la zona también hay un terciario. Hay un terciario que ahora tienen una carrera docente de nivel primario, ¿no? Y después creo que hubo unas tecnicaturas que no sé si ya se cerraron, no estuve muy bien al tanto de eso, pero sí hay. Después está la universidad también con la carrera de enfermería, o sea que justamente sí hay como un panorama que ellos pueden aspirar a seguir estudiando. Y bueno, hay otros que obviamente por lo económico quedan ahí como truncados, ¿no? Me acuerdo, bueno, que hay una historia que me contaste, porque quizás no todos quieran ser maestros, ¿no? Porque la opción que tiene Santa Victoria ahí en el terciario. Hay una historia que me contaste de ese alumno que quería conseguir una máquina de coser porque quería hacer remeras. Es verdad. ¿Sí? Sí, contar un poquito de esa historia para que todos conozcan, porque
no todos van a ser maestros. De verdad. Evidentemente. No, es verdad, es verdad. No, hay muchas ideas, hay muchas inquietudes de parte de los alumnos y uno a veces es conocerlos particularmente a cada uno para saber, ¿no? Realmente son muy creativos algunos, como tenía este alumno, que justamente yo lo descubrí charlando, porque yo creo que los que tienen más contacto son los profesores, pero bueno, los preceptores también, porque estamos yendo al aula, tomándoles asistencia y en cierta manera tratando de conocer, ¿no?, la vida así de cada uno de ellos, porque cada uno tiene una situación distinta. Y yo observé una vez un alumno que él se acercaba siempre pidiendo ayuda, digamos, porque no tenía trabajo, porque en su casa también no había posibilidades de que lo apoyaran económicamente, entonces él iba a la preceptoría y buscaba lápices o buscaba un cuaderno porque se le acababan las hojas y esas cosas. Y una vez yo le entregaba esas cosas que teníamos, que el gobierno a veces envía a las escuelas, y una vez me muestra un dibujo, pero dibujaba muy bien, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿qué podemos hacer con esto? Y él me decía, a mí me gustaría hacer remeras o comprar remeras y plasmar eso que él dibujaba, ¿sí?, en las remeras para poder así venderlas y tener un ingreso, ¿no? Y bueno, y él quería en ese momento, por ejemplo, conseguir, me decía, yo no sé coser, pero me gustaría aprender, ¿sí? Y no tengo máquina y quisiera saber si alguien podría conseguirme una máquina, y esas historias, bueno, que ellos no están, digamos, no se cierran como dicen, a hacer algo en particular, como si hay una carrera de docente, seguir esa carrera docente, sino hacer algo más, ¿no? Sí. Pero bueno, Claro, las no hay oportunidades opciones. en ese lugar son muy pocas, y sobre todo en cuanto a los recursos, ¿no? En cuanto a los recursos, o sea que necesitan mucho que la gente conozca cuál es las limitaciones que se viven en ese lugar, para poder por lo menos ayudarlos, ¿no?, desde algún lugar. Y la distancia, cómo genera estas cuestiones, ¿no? A veces estas diferencias de oportunidades que a veces quizás los chicos acá la tienen y no se imaginan que a veces hay otros alumnos que anhelarían tener, qué sé yo, un aula como la que tienen. Y Así es. no hay una técnica, disculpe, señor, ya. No, en realidad ahí en Santa Victoria no, ahí Santa está en un Victoria. paraje Ujú. que es alejado, ¿no? Claro. Es alejado, justamente, no sé a cuántos kilómetros hay, pero hay una escuela técnica. Pero también son distancias muy largas, que a los que les queda bien ir al Vespa lo hacen, y a los que están en la técnica son como que están ahí en la zona, en los alrededores de ese paraje, solamente tienen y acuden ahí Claro. a ese establecimiento. Así es. Bueno, profe, muchísimas gracias por participar. La verdad que nos dejó pensativos a todos. Sí, Otra una realidad linda historia. que a veces acá en Salta no visualizamos, porque bueno, vivimos en nuestras cuestiones. Sería lindo ir a Así conocer. Y que, sí, la verdad que sí, ¿no? Y Sí. el docente ahí se queda, viaja, ¿cómo es la historia? ¿Cómo digamos? llega primero? Porque Claro. sé Bueno, que, hay una ruta pero- linda, dice. Sí, hay una ruta, que es Sí. la ruta 54, que obviamente hay algunos docentes que llegan vía colectivos como yo, que yo viajaba en el colectivo 8 horas, o sea, tenía que llegar a Tartagal, y de Tartagal hay otro que nos lleva a Santa Victoria. Pero bueno, con esta nueva ruta cambió mucho, ¿no? Porque bueno, hay docentes que obviamente siguen trasladándose en colectivos, pero es algo que no es todos los días tampoco que llega el colectivo a Santa Victoria. A Tartagal sí, pero a Santa Victoria no. Y después los que tienen movilidad obviamente lo hacen, pero no pueden viajar
al lugar del domicilio de vuelta, porque el docente, bueno, en el caso mío, yo me tenía que volver a Salta. Ahí hay que alquilar, digamos, ¿no? Para vivir todo el año. Y después, ¿de qué otra forma? Bueno, los que están en Tartagal, trasladarse de Tartagal, pero son docentes muy sacrificados, que algunos, bueno, tienen su motito, obviamente, y cuando se trata de ir a trabajar en los parajes también pasan las mismas penurias de cuando llueve, de quedarse con sus motos en medio del camino y no poder llegar a las escuelas o a los colegios. Y esa es la forma, porque son distancias de verdad muy grandes, ¿no? Para trasladarse de un trabajo al otro, del lugar donde viven al trabajo. Me pasó una vuelta cuando yo estaba hospedado en un hotel, una hostería en Tartagal, de ver tantos maestros, y yo les pregunto, o sea, uno ya estaba en periodo de clase y ellos seguían ahí, y uno me dice, lo que pasa es que no podemos entrar, profe, dice, los que han entrado están dando clases, nosotros no podemos entrar. Y eso medio que me quedó como un dato, pero ahora mientras la escucho, digo, bueno, uno trata de vivenciar todas esas situaciones, ¿no? Profe, uno de los temas que nosotros ya con esto la libero, uno de los temas que estábamos tratando acá es justamente el tema de la violencia, ¿no? Quizá tener alumnos de comunidades Wichí o Chorote, su contexto socioeconómico, su formación quizás sea distinta o no, no lo sé. El fenómeno de la droga está en todos los lugares, no importa si es Santa Victoria, Salta o el lugar que fuere, pero hay violencia entre alumnos, hay violencia de los padres hacia los... Bueno, en este caso de los padres no, porque estamos hablando de un Vespa que es adulto, pero ¿se percibe situaciones de violencia ahí entre padres, entre alumnos, o son distintos por pertenecer a una comunidad y un contexto socioeconómico distinto? No, sí, sí hay violencia, o sea, entre alumnos, digamos, bueno, yo no tuve que presenciar dentro de la institución, pero sí sabemos que afuera, ¿no?, ocurren esas situaciones de violencia. Y yo calculo que es justamente generado por las situaciones, ¿no? Como les decía, situaciones, obviamente que a veces el consumo de alcohol o de alguna sustancia genera esa violencia. Pero, y aparte, lo económico que tiene mucho que ver, ¿no?, lo social. O sea, yo no quiero decir que todos, porque la verdad que tuve alumnos hermosos, originarios, y bueno, que en el colegio o en el Vespa, ellos únicamente se enfocaban en estudiar y en hacer proyectos y también en acompañarlos sus pares, ¿no? Así que no es que se puede generalizar, sino que afuera, en la comunidad, sí hay algunos grupos, digamos, y obviamente que sí, algunos en particular llevaban esa violencia al Vespa, pero no todos, ¿no? Claro. Pero sí, yo calculo que es por el contexto social que ellos también viven. Y hay dos, como decía, dos pueblos ahí, etnias originarias, que son los Wichí y Chorotes, que bueno, son los que más yo los llegué a conocer, ¿no? Y algunos uno se enteraba de que había situaciones de violencia y otros, bueno, no todos, como les decía. Claro. Bueno, profe, muchísimas gracias por participar en nuestro primer programa. Muy lindo lo que nos contó, las experiencias. Ojalá que le salga su jubilación rápida. Y bueno, no le queremos quitar más tiempo, porque seguramente debe estar haciendo un locrito hoy 25 de mayo. Así que muchísimas gracias por participar y cualquier otro momento la estamos convocando. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, muchísimas profe. Gracias a ustedes. Que tengan un feliz Día de la Patria. Bueno, vamos a un corte, por favor. Bueno, volvemos, ya estamos en la última parte. Último bloque. Último bloque, que habíamos dicho de 15 minutos, pero se extienden. Sí, calculábamos que no iba a durar más de 45 minutos el programa, ya llevamos prácticamente 1 hora y media. Esta experiencia de estas docentes, la verdad que
me dejaron pensativo y un poco contar de primera mano todo aquello que pasa, Sí. No únicamente en Capital, en el interior. Va a ser una modalidad que vamos a adoptar, vamos a contactar mucha gente, sobre todo del interior, que nos cuenten cómo la están llevando en esta cuestión de la docencia, ¿no? En esta tercera temporada entonces vamos a tener mucho contacto con los docentes, ¿vio? Exactamente. Es- Los docentes, con su experiencia, su exactamente. vivencia, así que bueno, todo su realidad que la viven en cada institución, ¿no? Sí, la verdad que eso también nos da otra impronta a nosotros como docentes, decir, la pucha, che, la verdad que otros la están pasando peor, no conformarnos con eso, porque la verdad que cada uno si trabaja es para estar mejor, Exacto. no conformarnos, pero sí ver cómo es la realidad de otros docentes cumpliendo su función, ¿no? Así Y bueno, Y mezclando, porque hablamos de normativa, hablamos de códigos, de todo, así que bueno, y de los docentes. y seguramente que sí. Bueno, y siguiendo con esta línea de que está uno de los temas que está puesto sobre la mesa, el tema de la violencia. Y bueno, también hay una impronta, una posición desde el Ministerio de Educación en esta materia, ¿no? Y bueno, si nos compartís, Mariné, qué es lo que vos encontraste en la página, Así a ver es. qué es lo que hace el Ministerio con respecto a esta situación. Sí, acá el Ministerio avanza la educación socioemocional en el sistema educativo de Salta. El Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Salta, a través del Subsecretariado de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional, el docente magíster Julio César Corimayo y la coordinadora del programa de educación socioemocional, licenciada Delia Saiquita, trabajan junto a legisladores provinciales en el proyecto de ley para incorporar la educación socioemocional como eje transversal en el sistema educativo. ¿Sí? Esta iniciativa busca fortalecer el desarrollo integral de estudiantes mediante el aprendizaje de habilidades como reconocer y expresar emociones, gestionar el estrés y la frustración, desarrollar empatía, resolver conflictos de manera pacífica y tomar decisiones responsables. Entre algunos de sus principales objetivos es promover el bienestar emocional de estudiantes y docentes, prevenir situaciones de violencia, acoso y exclusión, brindar herramientas para la vida que fortalezcan la autoestima y la autonomía, integrar la educación socioemocional con la educación digital. Para su implementación se conformará una comisión técnica multidisciplinaria, integrada por especialistas que asesorarán el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas de educación socioemocional en la provincia. Así que bueno, eso es lo que se está ahora avanzando con todas estas situaciones de violencias que se generaron últimamente. Bueno, no últimamente, se viene hace bastante Es como lo decía tiempo, la profe, ¿no? Exacto. En realidad ya viene, pero hoy es como que lo tomó como bandera el ministerio y hay que aplaudir cuando las cosas se tratan de hacer políticas que ayuden sobre todo a los trabajadores y sobre todo a un ambiente sano en donde hoy es difícil, ¿no? Porque tantas personalidades. La normativa dice que hay que tener 20 alumnos por curso, en algunos Sí. casos hay más, otros hay menos, Sí. pero tomemos como parámetro 20 personalidades que vienen de una situación distinta, un contexto familiar distinto, y bueno, y el que en definitiva tiene que lidiar con toda esa situación, el profesor, el maestro, Así es. ¿verdad? Y el tener en directivo. cuenta también los niños que tienen sus dificultades, ¿no? Sus CUD, niños que tienen una dificultad en el aprendizaje, entonces que eso también suma, ¿no? Una sobrecarga también en el docente, Tal cual. vemos un estrés también en el Tal cual. docente, una sobrecarga en el cuidado, porque no solamente el docente enseña, ¿no? Porque también hay que cuidar al niño, Tal tenemos cual. una responsabilidad civil, y entonces también la sobrecarga de niños en el grado, también Y estamos a veces que el docente violentando, no El tiene, docente. no tiene las herramientas, como Sí. decía una de las profes, ¿no? No estamos preparados por más que hagamos una capacitación. Necesitamos de profesionales. Lo ideal, porque hay un estado real y un estado ideal. En el estado real vivimos todas estas cuestiones, pero en un estado ideal lo lindo sería que se cuente con gabinetes y profesionales que puedan ayudar a los docentes a desarrollar sus funciones, ¿no? Así es. Pero bueno, eso es el estado ideal, no sé si Sí. alguna vez se logrará,
Y esto, Lo importante es que se comience. sí, tal cual. Estamos en camino. En camino Tal y cual. bueno, que se... Esa famosa inclusión que no es tal, ¿no? ¿Verdad? Que inclusive había escuelas no preparadas desde el punto de vista del edificio para esa famosa inclusión. Y hoy lo que lleva en muchas situaciones es que ese docente tiene que enfocarse en ese alumnito especial, distinto, y a veces no mirar el resto, ¿no? Porque eso no nos lleva, y eso es real, y eso es real. Inclusive no saber en muchos casos cómo manejar una situación, ¿no? Yo tenía un alumno ciego, es más, aprendí de mi alumno, yo decía no vidente, ¿no? Mi alumno me dice, no, el no vidente no, yo soy ciego, me decía él. Bien bueno, realista. Bien realista, pero es el término. ¿Y cómo le enseñábamos a un alumno ciego en un contexto en donde él se inscribió para estudiar su secundario por internet? Fue un desafío, pero a veces las instituciones no tenemos, pero inclusive ni eso teníamos. Bueno, ahí viene lo que también plantea ahí con el tema de esto de la violencia, también la tecnología. Es lógico. O sea, tiene que estar ahí la tecnología y al servicio Claro. del docente, de los alumnos, y eso ayuda. Por ejemplo, hacer un programa, eso Claro. ya me pongo a decir, un programa de radio donde ellos se puedan expresar, porque hay que ver el tema de la emoción. Hay muchos chicos que la tienen contenida y que en algún momento ellos estallan, ¿ves? Y ellos no se expresan ni nada de eso, no sabemos cómo puede La estar expresión es haciendo una cuestión clave que hay que Sí. trabajar. Me pasó en una escuela visitando una escuela de Tartagal, en donde hacíamos un grupo de reunión con los colegas, y los colegas decían, mis alumnos no hablan. Es decir, tiraban permanentemente egresados de escuelas técnicas particularmente, ya sea plomero, electricista, y el alumno no habla. Entonces, ¿qué llevaba a esa situación? Que el alumno después tenía que poner un cartelito en la puerta de electricista, y en realidad existen las redes, existe esta cuestión de que ellos también tienen que venderse, Sí. el marketing personal, llamarle, y la escuela no brinda esas cuestiones, ¿no? Ese es un vacío que lo tenían que trabajar. Entonces se me ocurrió decirle, porque fui acompañando justamente a un gremio, y los docentes dicen, necesitamos que nos regalen un aparato porque tenga radio, dice la escuela, porque antes tenía una radio la escuela. Y yo les comentaba de esta experiencia nuestra, que no necesitamos una antena Sí. para tener una radio, y le digo, ¿por qué no averiguan sobre el streaming y qué es lo que necesita? Hoy esa radio ya funciona. Hoy veía en la página de EduSalta también que hay una experiencia fomentada desde el Ministerio de Educación, en donde hay prácticamente 15 escuelas que están teniendo esta experiencia de la radio. Sí. La radio ayuda a quitar miedo. Bueno. Y si no, ven a mí. Bueno, Que también le no necesitamos una antena, digamos. Sí. También comentarle, bueno, eso volviendo al tema de las transmisiones online, que el tema de mi investigación que como profe de tecnología llegó en pandemia, y entonces yo quería transmitir, y existe para transmitir vía online. Hoy, bueno, ya estamos con un streaming, pero la primera radio yo comencé a transmitir en mi casa, y bueno, fueron mis primeros equipos que hice, y transmitía vía online hacia una emisora de FM, y la FM me lo retransmitía. Claro. O sea, de alguna, sí está la posibilidad, ¿ves? Seguro. Hay que investigar, hay que motivarse, y bueno, nosotros no tenemos problema que Y aquellos animarse. animarse, aquellos que deseen que nosotros también vayamos y le enseñemos, podemos ir también, ¿eh? Compartir nuestra experiencia, decirle cómo se hace, darle herramientas, porque también a veces nosotros es como el gobierno dice, bueno, vaya y usted enseña. ¿Y Claro. cómo? ¿Y el cómo? Están ¿Y las con qué? compu, hay equipos en la escuela, se mandan tablets, se mandan un montón Claro. de cosas, pero no hay cómo, ¿no? El cómo, es decir, no, debe. ahí está, sí, pero hay que saber, ¿ves? Claro, Esto seguro. no es, acá no sale, Conexión. pero a la vista, pero estamos llenos de cables, están las Pero cámaras. yo vuelco esto, ¿no? O vuelvo a esta palabra, el animarse, porque a veces el docente se para frente a una comunidad a hablar,
frente a otros colegas, frente a un alumno, pero cuando uno lo invita a un programa de radio dice, no quiero salir, Claro. ese miedo escénico. Y bueno, así le pasa al alumno, ¿ves? Nosotros queremos pedirle que ellos se expresen y si nosotros también tenemos ese temor Claro, en tal expresarnos, cual. hasta leer un discurso, hasta leer una glosa en un acto, entonces cuesta realmente y tiene que estar la expresividad en expresión. todo, ¿sí? Sí, Creo que a sí. nosotros también nos costó porque la primera vez cuando comenzábamos no teníamos la experiencia, Y seguimos nadie, aprendiendo, no va a creer seguimos que aprendiendo. uno sabe, uno sigue aprendiendo, No ¿no? hicimos un curso, pero bueno, somos Claro. docentes, creo que tenemos la motivación de hacerlo y nos lleva a esto, que hoy en día formamos Seguro. este canal, porque ya tenemos hasta un canal de transmisión, tenemos Seguro. el podcast, Seguro. o sea, tenemos varias cosas y que bueno, tratamos con el solo objetivo de llegar a los docentes, ¿no? Así, de llegar a Seguramente que que esos sí. docentes. Es más, hay un desafío y esto lo vas a tener que trabajar vos con Marinés, el de salir a las escuelas. Sí. Nosotros como personal que tiene experiencia o que tiene conocimiento en normativa, en sueldo, visitar las escuelas. Para eso estamos, ¿no? Bueno, insisto, este es el primer piloto que estamos haciendo porque no estamos saliendo de un estudio de radio, Claro. ya hemos salido de ahí, así que bueno, esto dio pie para que también invitemos o nosotros o alguien nos invite también de ir a algún lugar y poder salir, ¿ves? Tenemos todos ya los equipos para salir tranquilamente de cualquier lugar, obvio que con acceso a internet. Pero bueno, aunque ya está el Starlink también, así que bueno, yo creo tal que cual, ya tal lo cual. tenemos solucionado todos. Contratamos el Claro. paquete y Y ya además nos vamos a tener que tener uno, porque cuando salgamos o tramitamos desde alguna escuela, Sí. que ese De también alguna va a ser, plaza. o desde alguna plaza, Sí, elemental tener bueno. el internet. Mientras haya corriente, ya digamos el único Bueno. impedimento. Bueno, En el un grupo arbolito electrógeno seguro, dice. en un arbolito. Siempre hay un Así enchufe que- en un arbolito. Bueno, Y bueno, y el animarse y el participar son cuestiones claves. y bueno, yo Eh, creo que eso es, ¿ves? Tenemos que llegar, llegar a donde están los docentes, ¿ves? Y que ellos se acerquen, porque yo creo que eso también tenemos que tener esa conexión con los docentes, que se animen y lleguen, porque no es lo mismo por teléfono, no es lo mismo, a algunos les gusta presencial, Claro. hablar, y bueno, y animarse a esto al micrófono, ¿ves? También le va a servir a ellos para que se puedan expresar, y yo Seguro. creo que también se van a sentir cómodos porque somos docentes, todos Claro, colegas, y tal entonces va a decir, "Oh, yo me animo, yo quiero hablar", O y yo bueno, quiero preguntar sobre lo mío y así. Tal cual, exacto, tal cual. Que a veces no que tienen eso ese del miedo. personal también, alguna consulta es lo mismo para todo, Para Seguro. interactuar. exactamente. Interactuar con Tal nosotros. cual. Ujú, Tal así que cual. bueno, ya está hecha la invitación entonces. Sí, seguramente que hay que esperar que los colegas se animan también primero a tratar de juntarse y que nos permitan llegar a nosotros para que podamos hacer Ya esto. estuvo la invitación, ¿se acuerda del año pasado? Que ya Sí. le habíamos dicho, sí, vayan no me acuerdo de qué colegio era, Sí. creo que el de San Martín, cuando fue la fiesta de Exactamente. San Martín, ¿eh? Exactamente. Una profe de ahí que Vayan tiene a el proyecto transmitir. de San Martín, dice, sí, vaya, nosotros lo invitamos. Y salió, yo creo que también una invitación, que me acuerdo, que era también para hacer de un programa desde el Cabildo. Tal cual. Tal Desde cual. el Cabildo, ¿se acuerda de eso Exactamente. también, Pero bueno, No daban los tiempos, claro, porque no todos sí. podíamos ese día. es que de lunes a viernes estamos trabajando. Claro, Sí, tal eso cual. no Bueno, mantenemos. contarle a la gente que Mariné y Iván, ellos son docentes que están prácticamente toda su jornada hasta las 6 de la tarde trabajando, 7 de la tarde, Sí. y que les queda libre de lunes a viernes después de ese horario, pero ellos también tienen vida, Sí. tienen hijos, y bueno, no en el caso nuestro, que en el caso de Laurita y en mi caso, que trabajamos 2 horitas menos, pero que sí nos permitiría tranquilamente visitar las escuelas, ¿no? Así Durante que, semana. Pero un Claro. fin de podemos aprovechar Exactamente. también. Un sábado, un O sea, domingo. si nos quieren invitar, tranquilamente Sí. vamos un sábado, ¿no? Sí, Así que no hay salimos. ningún Pero problema. tenemos nietos. No, se sí, olviden. también, bueno, lo llevamos al nieto. Llevamos al nieto. Así que bueno, nada, y en este marco de invitación, contar que fuimos invitados, fuimos a un locro muy rico que hizo la gente de AMET antes de su elección, Sí. en la cual quisieron de alguna manera darnos las gracias porque siempre estuvimos dándole capacitaciones a sus afiliados, porque a eso
a eso se dedica FATSA, a dar capacitaciones. Y nada, compartimos un día lindo, por ahí el tiempo después de las 7 ya no empezó a abandonar porque ya hacía frío, conocimos su sede, una sede linda, y darle el agradecimiento a ellos. Y en esa jornada de convivencia pudimos hacerle reportaje a su gente. Sí. Y nada, esos videos, esos reportajes los vamos a poner también a consideración de ustedes A enseguida. continuación. Así que nada, un poquito darles las gracias a ellos. Han ganado las elecciones, así que están contentos, una nueva gestión durante 4 años más. Y le deseamos lo mejor a la gente de AMET, a así Claudio es. Jaime, a su secretario adjunto, el famoso Turbo, no es Turco, es Turbo Tapia. Un saludo desde acá y bueno. Al profe Tinte también. Profe Tinte, que es el que maneja, corta el queso ahí en AMET, es el tesorero, por eso lo digo. Así que nada, un saludo para ellos y decirle que nos hemos sentido muy cómodo en este primer programa. Seguramente en el segundo programa vamos a tener gente especializada conectada para que nos pueda ayudar a entender todo este contexto difícil que está pasando la escuela, sobre todo el aula, y cuáles son las herramientas que le brinda el Ministerio a través de capacitaciones o de protocolos para que puedan hacer su tarea en forma mejor, ¿no? Así que darle las gracias a todos y decirle que hasta el próximo programa. Así es. Exacto, bueno, Así muchísimas es. gracias. Muchas gracias. Bueno, dejamos los videos de ese día que estuvimos ahí Exactamente. en AMET y bueno, ya nos volveremos a encontrar en otro próximo capítulo de ABC Educación. Eso. Así que bueno, esperamos las comunicaciones, a ver si quiere pase su número, profe, así se comunican para ver si coordinamos algo. 0387-155-070-297 y a disposición de los colegas cuando nos quieran invitar a dar alguna charla taller o transmitir desde alguna unidad educativa en donde puedan también contar sus vivencias, ¿no? Exacto. Así es. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Saludos que a esté todos. bien, Chao. feliz Chao. descanso, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, acá disfrutando un hermoso logro con la gente de AMET, un espacio muy familiar, la gente está muy contenta y en ese contexto encontramos una persona que es muy querida, pero además muy profesional en su tarea, la popular Marce de Junta. ¿Cómo estás, Marce? Y bueno, contanos un poquito qué te parece la fiesta, cómo estás, cómo la estás pasando, qué te parece. Te vi que saludabas a mucha gente. A mí me encanta de confraternizar, me gusta la hermandad, o sea, muy lindo, la energía, todo lo que hay sin palabras. Sin palabras. Muy buena gente. Muy buena gente. Mucho trabajo en junta seguramente. Muchísimo. ¿Hace cuánto que estás y cuál es tu perspectiva respecto a esto? En junta yo estoy gracias a Dios, a la Virgen, va a ser mi 7º año. Muchísimo. 7º año, sí. Y seguir trabajando, lo mío es seguir trabajando como lo hice desde el día 1 que entré hasta ahora, y si Dios y la Virgen quiere, nos permite, seguiremos. O sea, voy a seguir ahí porque considero que es un lugar fundamental y crucial para los docentes, donde vos no podés dejar pasar ciertas cuestiones, y justamente eso es lo nuestro, de defender al docente. Seguramente. Y no las cuestiones, cada uno tiene sus cosas, Sí. yo estoy en defensa del docente. Es un ambiente muy, digamos, es muy político, ¿no? Es muy político. Y eso por ahí, los políticos vienen a entorpecer lo que es realmente el espíritu de Junta, pero nosotros, gracias a Dios, esta gestión está sabiendo, estoy hablando a nivel secundario, está llevando bastante bien. Cuando te escucho eso, hay perspectiva de que tengamos a la profe Marce candidata próximamente. Sí, totalmente, apoyando siempre. Eso es una decisión personal, y no me importa el lugar de la lista suplente, iría, pero yo sí tengo que apoyar y hay que empujar a los chicos nuevos, a la gente nueva, a aprender. Bien. Que aprendan, y para eso estoy yo, para aprender, apoyar y impulsar. Claro, ¿sabes que nosotros tenemos como audiencia gente que no es docente? Contanos un poquito en qué consiste estos 7 años de trabajo tuyo, o sea, ¿qué haces? ¿Qué tipo de expediente ves? ¿Qué situaciones resolves? Bueno, principalmente Junta Calificadora no da trabajo, eso es lo primero. Nosotros valoramos todas las capacitaciones de la gente, las vamos ponderando según lo que van haciendo. Por ahí tenemos que decirle no
a capacitaciones que no corresponden, otras sí. Vemos las cuestiones, un ejemplo claro, cuando se detectó de los capítulos apócrifos, que también tratamos sumarios, traslados, fundamentalmente los traslados, y por ahí somos muy cuestionados en ese tema, pero tenemos que ser muy cuidadosos, somos un único órgano técnico autorizado por ley para poder trabajar los traslados. Y es el único órgano que tiene una participación electa directamente del docente, cosa que no ocurre en ninguna otra dependencia, ¿verdad? Justamente, muchas veces nosotros somos, no lo de decir atacados, no de usar la palabra atacados, somos cuestionados, porque pretenden, es constante, o sea, el querer encasillarte, el querer adoctrinarte, dominarte, y no, o sea, a mí me gusta el docente para estar por el docente, no el gobierno. Entonces, aunque estamos todo bien algunas veces, tenemos también derecho a decir que no, y discrepar no quiere decir desobedecer, seguro, opinar. De eso se trata, somos profesionales, tenemos que aprender a trabajar todos, a charlar, conversar, y coordinar y consensuar. Bueno, yo te comento, Marce, que este es un programa que está por salir, este es un video que se está anticipando. Nuestro próximo domingo vamos a hacer el programa y vamos a hacer el lanzamiento en breve, calculo que en una semana. Y nada, un gusto que haya estado con nosotros, te vamos a invitar un poco más seguido. Queremos que cuentes tus experiencias, que hagas que la Junta se vea como aquel órgano que realmente hay intereses, y el interés especial tiene que ser el docente, ¿no? Así que muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la familia técnica, la familia docente en general, porque hoy acá están todos, y estamos todos, y no dejar de lado que todos somos docentes, ejercemos una función docente también, porque por ahí escuché que dicen, bueno, los docentes no, todos ejercen la función docente y todos tenemos derecho. Y la Junta es el único órgano de representatividad legítima. Por lo tanto, tiene que volver a recuperar la independencia que tenía. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Nos vemos pronto. Bueno, seguimos compartiendo este momento muy especial con la gente de AMET, que nos invitó. Muchísimas gracias a la comisión directiva. Y hoy estamos con una candidata, yo diría ya electa, secretaria de capacitación de AMET, la popular Carlita Rebolledo, para todos aquellos que la conocen. Es un placer estar con vos. Contanos, Carlita, qué proyectos tenés para esta nueva etapa de AMET. Bien. Hola Arielito, ¿cómo estás? Un gusto poder verte. Y bueno, proyectos hay mucho, hay muchas cosas para trabajar en la parte de la Secretaría de Cultura. Yo creo que es un área fundamental para el desarrollo del docente. Hoy por hoy tenemos una realidad muy cierta, ¿sí? Que es que nuestros docentes técnicos sobre todo no tienen muchas ofertas de capacitación específica en la área técnica. Entonces nuestra idea es justamente fortalecer, salir al interior de la provincia, que el interior siempre es el más castigado porque generalmente se posicionan los cursos en capital, aunque el gremio hace bastante tiempo viene llevando al interior, pero nosotros queremos llegar a ese interior, ¿viste? Ese interior a lo mejor no tan explotado como La Puntana, como La Unión, como Luracatao, que son por ahí localidades donde nosotros también tenemos afiliados y los docentes no tienen mucho acceso a la capacitación. Entonces esa es nuestra idea. Es salir, capacitar en materias técnicas, fortalecer los trayectos pedagógicos también, porque hoy por hoy tenemos docentes que son técnicos con mucha experiencia laboral en distintas áreas, pero no tienen el trayecto pedagógico. Y si hablamos de trayecto, y lo relaciono directamente con trayectoria, recién hablaba con muchos docentes que ellos anhelan tener su profesorado, que un poco respalde, digamos, su fuente laboral. ¿Qué hay al respecto? Y bueno, en la gestión de Claudio se han sacado dos profesorados que él vino solicitando. El primero fue cuando yo estaba en la Secretaría Técnica, que nosotros lo hicimos el petitorio a la Subsecretaría de Educación y Trabajo para que lo eleven a plan de mejora, porque obviamente los fondos no son provinciales, los fondos se gestionan a través de INET. Y ahora, bueno, nuestro proyecto es tener un nuevo profesorado más, sacar un nuevo profesorado más, y también un instructorado para los compañeros de formación profesional, ¿no? Que también ellos necesitan, y por las características que ellos tienen, a veces no, o sea, la mayoría no puede cursar el profesorado, ¿sí? Ya que hablamos de, Carla, del Centro de Formación Profesional, ¿qué hay de la titularización de esa gente?
Bueno, desde el año pasado estamos trabajando a través de la Subsecretaría de Educación y Trabajo en solicitud, ¿viste?, del gremio AMET, que es el único gremio que ha venido peleando el tema de las titularizaciones de los centros de formación profesional, porque obviamente preocupa la precariedad laboral que tienen estos compañeros y que si nosotros vamos a la práctica cumple las mismas funciones que un docente de una escuela técnica. Y ahora, bueno, estamos en la etapa, se nos pidió como algunos plan B, plan A, plan B, ¿viste?, alguna alternativa con modificatorias del proyecto original y los presentamos hace una semana y media y bueno, ahora estamos esperando la respuesta de la ministra si es que le parece esa propuesta que le planteamos una propuesta A y una propuesta B. Y bueno, y a la espera de esto tan anhelado, ¿no?, de muchos docentes, porque si vamos a sacar cuenta desde el año 2016 que los docentes de formación profesional no han accedido a la titularización. Bueno, Carlita, te agradezco un montón. La verdad que conozco que sos una persona muy profesional, muy dedicada, además, para mi gusto, de más de dedicada, porque muchas veces te he llamado a las 11:30, 12 de la noche, seguís trabajando. Así que por lo menos en cuanto a esta cuestión va a haber una responsabilidad de tu parte y sobre todo un compromiso en beneficio de la escuela técnica, ¿no? Los docentes que me conocen, que son muchísimos dentro de técnica, porque yo siempre he tenido un acceso, una cercanía hacia los docentes, ayudándoles en distintas cuestiones, problemáticas que le han ido suscitando, saben de que yo amo la escuela técnica, soy producto de la escuela técnica. Y uno, bueno, es una forma de devolver, no tanto que la Argentina nos ha brindado. Y bueno, y eso no es solamente el tema de los cursos, sino que tenemos muchos proyectos, Ariel. Bueno. Tenemos olimpiadas, queremos reflejar la olimpiada de dibujo técnico, queremos hacer torneos a nivel provincial de robótica con los profes, donde tenga incluidas capacitaciones para los docentes y bueno, y el torneo para los alumnos. Y bueno, un simposio, un congreso para docentes, hay muchas propuestas que la estamos madurando y bueno, y si Dios quiere, la vamos a poder llevar a cabo. Y situaciones que conocés, porque bueno, para el común de la gente, contarle que Carla Rebolledo es tornera. Primero, es la única mujer tornera que conozco, así que bueno, un placer, Carlita, muchísimas gracias y bueno, éxitos. Bueno, Ariel, muchas gracias a usted y bueno, siempre a disposición de los compañeros, ¿no? Me imagino. Bueno, y seguimos en esta fiesta linda de AMET, hoy con un personaje que conocí, la verdad que es una persona muy humilde, un ser humano muy querible, el famoso Turquito, para algunos Turbo, pero bueno, es la persona que que hace las relaciones sociales de AMET, visita mucho las escuelas, pero yo quiero que lo conozcan. Al famoso profe de Tapia, es el adjunto del gremio de AMET, una persona de mucha trayectoria. Nada, contale a la gente, profe, ¿de qué sos, Turquito? Primero te agradezco, che, por toda la alabanza que me estás dando, de que se pone colorosa, no te digo la verdad. Bueno, yo soy profe de Escuela Técnica, de la Técnica 3 y la Técnica 1, profesor de tornería en la parte mecánica. Bueno, como te decía, hace 4 años hemos decidido con el profe Jaime armar un grupo de docentes y tratar de recuperar el gremio que estaba muy abandonado y bueno, y ahora estamos acá. Somos un grupo de AMET que está ahora por esta semana que viene, que participa por la segunda reelección. Así que bueno, esperemos que toda la colaboración de los docentes salga. Seguramente que sí, porque bueno, hicieron bien las cosas, la gente va a acompañar, pero ¿qué proyecto hay para esta nueva etapa? ¿Qué tenés pensado vos como adjunto cuando charlas con tu secretario general? ¿Cuáles son tus ideas? Porque son bastante buenas. Te comento, yo hace 4 años asumimos el gremio bastante abandonado, que no tenía ningún beneficio para la afiliados. La idea nuestra es continuar con ese camino que hicimos, que hoy estamos viendo la capacitación, o sea, nuestra idea es continuar con ese camino, ¿sí? Y aparte empezar a ampliar lo que es construcción, refacciones de beneficios a los docentes, visitar la escuela, curso de formación para formación profesional, varias ideas que tiene el profesor Jaime, sobre todo también el tema de los cursos para hacer capacitación a Buenos Aires por medio de línea, ya que está participando en la lista nacional. Es importante ese caso,
estando trabajando él a nivel nacional, va a recibir los docentes antes van a recibir la ayuda de la meta a nivel nacional. Algo que le quieras decir a los docentes de la Escuela Técnica Centro de Formación Profesional, a manera de despedida. A manera de despedida quiero decirle a los docentes que, bueno, estos 4 años hemos estado trabajando, cometiendo errores y aprendiendo, que es real, uno nunca sabe, pero si hicimos algo que está mal, lo hicimos sin ninguna mala intención, ¿sí? Pero siempre tratando de llegar a todo el docente y tratar que mejorar todas las veces mejorando. Igualmente, como te digo ahora, la meta ya lo hicimos, cuando ya tuvimos conocimiento de cómo manejar el gremio, así que lo que queremos es ahondar en eso y mejorar el andamiaje de este gremio que es el gremio de docentes salteños, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Turquito. Gracias a vos, que te agradezco por tu amabilidad. Gracias. Bueno, continuamos en esta fiesta hermosa de AMET. La verdad que es un placer estar compartiendo, gracias a la comisión directiva de AMET que nos ha permitido llegarnos y compartir con todos los compañeros de las escuelas técnicas, mucha gente que he conocido en todos estos años que hemos estado transitando con las diversas capacitaciones que realizó FATSA y bueno, con la invitación permanente siempre de una persona que conocí a lo largo de este tiempo y que me sorprendió para bien, profesor Claudio Jaime. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa, gracias por la invitación a la gente de FATSA y al equipo que siempre me acompaña en las capacitaciones. Hoy también, pues les comento, trabajando palmo a palmo y apoyando a Claudio Jaime y su gestión. Ya me siento y soy parte de AMET hoy. Y bueno, por 4 años más vamos a seguir colaborando en cierta forma. Pero hoy quiero que cuentes un poquito de Claudio Jaime, no aquella figura mediática, sino aquel hombre, trabajador, padre. Contame un poquito, Claudio, ¿dónde trabajás? ¿Cuál es tu formación específica? Que muchos no te conocen, ¿no? Sí, hola, bueno, antes que nada, gracias Ariel, gracias por ser parte de este gran equipo. Tu incorporación fue algo que nos favoreció muchísimo a nosotros en nuestra gestión y bueno, no más nada que agradecerte y contamos estos 4 años siguientes que vos nos sigas acompañando. Y volviendo a tu pregunta, ¿quién es Claudio Jaime? Un simple trabajador que empecé, digamos, desde muy chico mi situación laboral cuando tenía 20 años, inicié me abrí un taller de GNC y hasta el día de hoy lo sigo manteniendo. A los 30 años entré en la docencia en la escuela técnica donde yo me había recibido, la escuela técnica, la técnica 3, y bueno, desde ahí trabajé hasta que, bueno, hace 4 años que estoy en gestión en el gremio. Mi especialidad siempre fue en la parte de taller, y después al pasar los años me involucré más en la parte de la práctica profesionalizante, y en la práctica profesionalizante donde tenía alrededor quizás de 100 alumnos y siempre los sostuve que para el buen aprendizaje de los chicos era necesario que ellos hagan su pasantía en los distintas concesionarias que tenemos en la provincia, y eso fue algo muy productivo, muy fructífero para ellos, porque hay muchos chicos que se recibieron en ese momento, están trabajando en algún taller, algunos de ellos están trabajando en algunas concesionarias y bueno, vamos a seguir construyendo. Hoy nos vemos acá en el sindicato y sinceramente muy contento. Son, te voy a decir, 4 años que estamos trabajando, y estos 4 años vamos a seguir haciendo que este gremio de la AMET siga creciendo. Recién hablaba con tu adjunto, el famoso Turquito, y él nos decía que él veía mal el gremio hace 4 años, porque es una decisión fuerte de ser un tallerista, una persona, un profe, dedicarte al sindicalismo tan desprestigiado, ¿no? Pero ¿qué te motivó puntualmente a vos y a este grupo de gente? De verdad lo que dice el profe Tapia, hemos encontrado un gremio totalmente vaciado, devastado, un gremio olvidado, no tanto como institución, sino como persona hacia el compañero, porque sinceramente era un
todos los compañeros del interior eran docentes que ni siquiera se lo visitaban. Hoy todos los compañeros nos conocen a nosotros, saben que pueden contar con nosotros, y estamos trabajando para que esto siga creciendo y no vamos a dejar de hacerlo, digamos, sino vamos a seguir trabajando para que esto día a día siga creciendo este gran sindicato. ¿Qué le dice Claudio Jaime a todos los docentes de la Escuela Técnica y CFP hoy? ¿Cuál es tu visión de estos 4 años en caso de conducir nuevamente los destinos de AMET? Lo que yo le puedo decir al colega, al compañero, que siga apoyando, porque no lo vamos a fallar en ninguna circunstancia, vamos a trabajar para él. Nos hemos sentado en este sindicato a trabajar, mal dicho, digamos, la palabra sentado, hemos llegado para trabajar y lo hemos sacado adelante y lo vamos a seguir haciendo. Donde era un gremio que tenía muy poco afiliados, hoy creció al 100% de afiliación y vamos a lograr, digamos, el gremio número 1 mayoritario de la provincia. Un desafío. Como toda tu vida, digamos. Todo esto, toda mi vida siempre fue un desafío. Siempre estuve en la calle, siempre trabajé en la calle, lo voy a seguir haciendo porque es lo que a mí me enseñó y lo que hoy sigo sosteniendo el trabajo, porque de la forma que vengo trabajando, gracias a Dios y exactamente fueron estos tantos años de mi vida, porque ya estoy cerca de los 50, me fueron realmente muy bien. Bueno, muchísimas gracias Claudio y a Turquito por estar también en nuestro programa, que lo hacemos a pulmón, que lo hacemos con mucho cariño, porque bueno, somos también educación nada más que en otra faceta, así que muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Gracias a ustedes y decirte que Turco es un gran compañero, es un gran luchador y es un muchacho que le debo mucho de mi respeto.